junto con otro material que veremos en un próximo video, así que espérenlo con ansia. Hola a todos, espero que estén muy bien, yo soy Canon y en esta ocasión voy a estar probando otro material completamente nuevo para mí, el cual personalmente me emociona mucho tener en mis manos, y este material es... ¡Los wash de la marca Himi! Bien envueltos, por cierto. Así tal cual están viendo, fue como me obsequiaron este set, así que vamos a ver qué es lo que viene. Un paquete de 6 pinceles planos cuyos grosores son diferentes, unos son más anchos y otros más delgados y pequeños. Un lápiz cuya marca no puedo decir porque literalmente está en chino y tampoco me dice de qué tipo es, si por ejemplo B o H. Una goma y un sacapuntas, de esos chiquitines que uno puede conseguir en cualquier papelería a un precio económico. También está este godete normal de plástico y con algunas partículas de polvo al parecer. Y finalmente la estrella de este video, el set wash de 24 colores de la marca Himi, precioso en todo su esplendor y suavecito al tacto, claro que sí. Ahora procederé a abrirlo y en su interior lo primero que encuentro es otra paleta de plástico para poner los colores o hacer mezclas. Y aquí están los paquetitos chiquitos con las pinturas, por lo que los abriré de un modo aesthetic en edición, a ver si sale, espero que sí. ¡Ah! ¡Es difícil! ¡No se dejan! ¡Ayuda! Pensé que sería satisfactorio y me terminaron oliendo los dedos bien feo. Lo siento, me alteré, pero ahora vuelvo a sonreír. Ok, gente hermosa, antes de abrirlos todos, paso a mostrarles la paleta de colores que tiene este set. Como se los comenté anteriormente, esta caja viene con 24, así que si les llama la atención, les dejo un link en la descripción para que puedan checarla con más tranquilidad. Muy bien, concluida la tortuosa parte de abrir los wash, procederé a pasar el dibujo que voy a pintar a una hoja de este blog de la marca Firenze, con ayuda de mi mesa de luz y mis estilógrafos. Por cierto, me gustaría aclarar que el dibujo de esta ocasión no lo hice yo, sino que lo saqué del video del aniversario 20 de Naruto, el cual se subió el 3 de octubre del año pasado y me gustó muchísimo. Primero comencé delineando a Sasuke chiquito con un estilógrafo de 0.6 para hacerlo destacar del fondo. Concluido el borde, hice unas líneas en lápiz, las cuales me ayudarán más adelante cuando empiece a poner la pintura para identificar las sombras. Por cierto, y hablando de lápiz, ¿se acuerdan del que hicimos al principio, el que incluye este set de wash? ¿Qué creen? Eso no era un lápiz. Esto no es veneno, esto es extracto de llama. Agradezco haber tenido la idea de probarlo antes, porque si lo hubiera usado para este paso se me hubiera echado a perder mi dibujo. Así que, tip salvavidas, siempre prueben sus materiales antes de aplicarlos en su trabajo.
Para los ojos utilicé esta plantilla de círculos. Hace años yo la conseguí en una tienda que vende muchas cosas variadas y económicas, pero también es posible encontrarla en cualquier papelería. Ahora procederé a pintar con los wash, comenzando con el lado izquierdo del fondo. Llegando a esta parte, la verdad es que sí me quebré bastante la cabeza. Antes de tener este set en mis manos, me puse a ver varios videos de wash, y en todos ellos siempre se mencionaba que este material es una combinación de acuarela y pintura acrílica. Y por este detalle, porque no conocía bien sus propiedades, se me hizo un poco complicado usarla. Y escoger este dibujo, mejor dicho, esta escena, siento que tampoco me ayudó, ya que con cada avance que hacía me era más difícil seguir usando los wash, al punto en el que no me estaba gustando cómo me estaba quedando, más que nada por no saber llegar a los tonos indicados. Sin embargo, ya más adelante dejé de darle importancia a esto y volví a insistir en que este no era un dibujo serio, sino para practicar y conocer el wash, un material que yo nunca había utilizado antes. También me gustaría hacer una mención especial a los videos de Catarina Novelli, porque ella es la ama y señora de este material y sin su ayuda, sin la información que da en sus videos, yo no hubiera dado este salto para animarme a pintar con wash. Dudo mucho que llegue a ver mi humilde video, pero de todas formas, muchas gracias.
así fue como quedó el fondo, y durante el proceso tuve que poner alrededor de Sasuke masking líquido para que no se manchara, y ahora pasaré a quitárselo y a pintarlo con mucha paciencia y amor. Y mientras yo sigo pintando, seguramente se estaban preguntando: Canon, habiendo tantos personajes tan buenos en Naruto, ¿por qué escogiste a Sasuke? Bueno, el motivo principal de esto fue porque justo me llamó mucho la atención este fotograma del video del aniversario 20. Lo vi y dije, tengo ganas de pintarlo. Y el motivo número 2 son las veces que he visto de nuevo la serie, teniendo la oportunidad de descubrir cosas que al momento de verla por primera vez, cuando era más chica, no pude. Y esas cosas o detalles son los que han convertido ahora a Sasuke en uno de mis personajes favoritos. Porque ya entendiendo mejor la serie, puedo entender mejor las acciones y las emociones de Sasuke. ¿Qué es lo que lo lleva a tomar esas decisiones que nosotros como espectadores consideramos controversiales? Por ejemplo, cuando decide irse de Konoha, perdón por el spoiler, hay bastantes motivos y sentimientos detrás de eso. Y no es nada más por envidia, porque Naruto se estaba volviendo más fuerte que él y ahora podía luchar a su nivel, no. Hay algo más ahí, así que yo creo que si mucha gente que vio la serie cuando eran pequeños la vuelve a ver ahora que ya son adultos, creo que pueden encontrar cosas y detalles interesantes. Y bueno, gente hermosa, después de tantas pinceladas y manitas de gato detrás de cámara, así fue como quedó mi dibujo de Sasuke pintado con wash. Si te interesa ver ahora este dibujo de Naruto, también sacado del video del aniversario 20, pero pintado con otro material como lápices de colores, marcadores o acuarelas, igual puede ser de nuevo con wash, pero ya sin presionarme tanto. No deben darle like a este video, suscríbete para seguir viendo contenido similar y, si te es posible, también puedes ayudarme con una donación voluntaria en Ko-fi. El link lo puedes encontrar en la descripción. Muchas gracias por ver, cuídense mucho y nos vemos en otro video. Bye.